En la familia de los Shadows secuestraban a niños de un pueblo cercano, controlándolos con café para poder utilizarlos como muñecas y así las sombras pudieran tomar forma humana. Las sombras, que son como una especie de hada del hollín, empiezan a aprender a ver a las muñecas durmiendo, adoptando forma humana. Posteriormente se les asigna a las muñecas para que puedan aprender a ser más humanas, adoptando personalidad y aspectos individuales, finalmente llegando a la última etapa donde la sombra se fusiona con el humano, apoderándose totalmente de su cuerpo, adoptando así un rostro, teniendo a un ser superior al humano. Es raptada por Edward disfrazado, ya que estaba convencido de que Kate buscaba derrocar a la familia del Shadow, y sí era la verdad, pero bueno, empleando un pequeño plan de escape para poder salir de ese lugar, consiguen llegar a la cima de la torre, donde son acorralados por Edward y sus amigos, aunque tras la persecución tras a Lou, que llamó a los portadores de la estrella, pudieron capturar a Edward para ser entregado a los adultos por ir de manera ilegal al ala de los niños. Sin embargo, y luego de todo lo ocurrido con Edward, durante una noche Barbie, al dar sus patrullajes nocturnos, se acabó encontrando con cierta silueta misteriosa que se escabulló en el ala de los niños, siendo informadas todas las muñecas, por lo cual Emilico le acabó diciendo a Kate, pero acaban dudando de que haya sido obra de Edward, porque no sería tan tonto como para cometer el mismo error dos veces, aunque aún seguían preocupadas por el tema de los secuestros de los niños humanos, así que deciden que John sería el único con el cual podían contar al 100%, debido a que él igual sabía el secreto de la mansión, además de estar seguras de que Shaun ya no estaba bajo las influencias del café. Pero la cuestión era en qué momento podían entrar en contacto con él, ya que todos los niños de cierto modo estaban siendo vigilados en todo momento. Pero al siguiente día, otra portadora de la estrella se lleva a Shaun, Kate y Louise a una sala de entrenamiento con el hollín, ya que ellos tres eran los únicos de los nuevos que habían despertado sus poderes. Shaun concentrando su hollín y dando madrazos explosivos, Louise que era capaz de controlar a Lou mediante su hollín, y Kate que era capaz de manipularlo para darle forma o hacer otras cosas. En resumen, Kate estaba un poco medio rota. El punto es que Kate aprovechó este momento que tenía para darle su carta a John, donde le decía el plan para dar el golpe de estado en la mansión. Sin embargo, la portadora se dio cuenta de esto, ya que antes los había cubierto con su hollín, porque tenía la capacidad de crear como una manta invisible de hollín sobre las personas u objetos que tocaba, aunque Kate fue más lista, ya que a simple vista solamente era una carta de rechazo a la propuesta de matrimonio de John, pero como sabía que se expulsaría hollín al leerla, al quedar manchada revelaría el verdadero mensaje, donde le pide ayuda para desenmascarar y destruir la casa desde dentro, cosa que fue muy acertada porque ocurrió tal como lo planeó. Pero regresando un poco, justo cuando acaba el entrenamiento, llega Bárbara, ya que según le habían explicado, ella era la mayor proveedora de hollín del ala de los niños. De hecho, ella sola generaba el 50% del hollín del ala, y Barbie era la única capaz de calmarla y estar a su lado en lo que se acababa haciendo. Pero después de todo esto, Kate se dio cuenta que era muy seguro que solo la tuvieran tan vigilada ella por todo el desmadre que había causado anteriormente. Y era más o menos cierto, ya que en medio de la reunión de portadores de la estrella, mencionan que Edward les dijo que mantuvieran vigilada a Kate, ya que era muy probable que estuviera planeando algo en contra de la casa. Pero a los portadores les pareció algo absurdo que se preocupara además por Kate, ya que aún tenían muchos más pendientes que atender ellos. Aunque volviendo con Kate, esa se reúne con John para hablar más o menos de todo lo que sabían hasta el momento, el lavado de cerebros que le hacían a las muñecas al darles café y los secuestros de niños humanos. Pero solo lo dejaron hasta ahí, aunque tras hablar un poco Kate con Rosemary, se da cuenta de que si quiere llegar más cerca del ala del abuelo, debería tratar de volverse portadora de la estrella, solo que Rosemary le recomendó no hablar ni mencionar al anterior líder Christopher, el niño que más extrañaron todos después de que fue invocado, un niño que todos querían, un líder por naturaleza, y a quien Rosemary y Bárbara, que eran parte de la misma clase, admiraban y querían demasiado. Que como dato curioso, antes de que Bárbara fuera portadora de la estrella, tenía una relación buena con Rosemary, apoyándose y haciendo un gran trabajo en equipo. Pero volviendo de nuevo al presente, tras una limpieza que se hizo en el salón, Rosemary es afectada una vez más por la enfermedad del hollín, pero eso no es todo, ya que todas las muñecas son atacadas por cenizas que se terminaron volviendo un fantasma, usando Emilico una aspiradora gigante que creó un portador de la estrella junto a su muñeca para tratar de detener al fantasma. Solo que en medio de todo el caos, Patrick y Shaun se dan cuenta de que en ese lugar se encontraba la persona encapuchada que había mencionado Barbie, por lo cual deciden ir a tratar de capturarlo, pero al estar Shaun muy cerca lo acaba atacando con la ceniza para que esta pudiera huir de la escena
escena evitando ser capturado. Pero mientras ellos no pudieron capturarlo, Emilico acabó aspirando al fantasma completamente, terminando así con todo el desmadre que se armó. Pero en un giro inesperado, las muñecas de las gemelas toman las botellas de café que les harían de las muñecas ese día para romperlas, siendo capturadas por ser consideradas traición a la casa, terminando además con muchas muñecas afectadas con la enfermedad del hollín. Así que los portadores, tras analizar todo lo sucedido, deciden que para comenzar castigarían a las Bell mandándolas a limpiar las tuberías, mientras que el caso del fantasma y demás de cierto modo también se le echaron en culpa a las Bell, matando a dos pájaros de un tiro. Pero acabando los anuncios, llaman a Kate, a la cual acusan de ser cómplice de todo lo sucedido, cosa que claramente le hizo encabronar tanto que expulsó demasiado hollín, además de decirle muchas cosas a los portadores, tachándolos de inútiles, diciendo incluso que ella sola podría resolver el caso que ellos no pudieron, a lo cual Bárbara accede diciéndole que no tendría ningún trato especial ni nada por el estilo, pero que si lo conseguía resolver, los portadores reconocerían todo su trabajo. Así que luego de analizar todo a solas, revisa las notas de Emilico, descubriendo el mapa que Mia una vez le dibujó, yendo a visitarla a la enfermería donde ya estaba mejor, pero por otra parte Rose seguía aún muy afectada por el hollín, así que tras ver que aún no podrían hacer nada por ella, deciden que sería una gran idea dibujar un mapa para tener una visión más clara de todo el terreno. Encontrándose en medio del camino, o bueno, mejor dicho, John las alcanzó a medio camino, así que todos juntos comenzaron a dibujar el mapa, yendo a una terraza que también conectaba al segundo piso del ala de los niños, donde divisan una cabañita sola y abandonada, la cual creían que podían usar como un refugio, pero al llegar y tras tirar una pared, se dan cuenta de que era una sala de investigación para el equipo científico. Aquí Kate descubre ciertas cosas, por ejemplo, que según la hipótesis del equipo científico, el culpable debió haber sido un hombre, ya que la puerta de las tuberías es muy pesada como para que una mujer la abriera. Por otra parte, John recuerda que olió un perfume o un olor raro de parte del culpable, así que de cierto modo terminó con bastante información útil. Por su parte, el portador de la estrella le da una llave de las habitaciones de los niños para que pudiera ir al laboratorio cuando quisieran y pudieran investigar. Así que Kate, con la información nueva, cita a sus compañeros para una clase nocturna donde trataría de convencerlos para que la ayudaran, aunque al final no resultaba todo tan bien como esperaba, así que decide dejar de lado ese plan y se pone a jugar con el hollín, formando más lazos de amistad entre todos, decidiendo Louise y Patrick ayudar a Kate en el caso del verdadero culpable, teniendo de ese modo más apoyo ahora que finalmente eran más unidos. Por otra parte, Emilico y Shaun siguen explorando el ala de los niños y trazando el mapa hasta que llegan a una habitación desde la cual pueden salir al techo. Aquí hablan respecto a lo que pensaban de ser humanos reales, llegando a la conclusión de que su nombre real eran John y Kate, es decir, que las sombras, además de adoptar su apariencia, también adoptaban su nombre. Pero además deducen que las muñecas veladas son muñecas inservibles, muñecas a las cuales no les pudieron asignar una sombra digna de evolucionar. Pero cuando se iban de regreso, Emilico se encuentra con la persona misteriosa, el cual le dice que no se preocupen, ya que aunque escuchó todo, no era ni su enemigo ni su aliado. Pero al siguiente día, de forma sorpresa, a las muñecas les dieron café, solo que tras analizar todo dedujeron que era únicamente café normal de cafeína, ya que Shaun y Emilico conservaron su voluntad, pero se volvieron muy hiperactivos. Eso les dejó en claro que el café no lo podían producir en forma ilimitada y debían esperar al menos una semana en poder obtener más para las muñecas. Aunque tras ese incidente, John decide ir a investigar con los del laboratorio, donde obtiene mucha información. Entre esa información le dicen que las cenizas se conforman de diferentes niveles de densidad, o en otras palabras que se vuelven más resistentes. También que las cenizas en sí no se unían en un fantasma por sí solas, sino que era muy probable y muy seguramente que fuera a causa de un poder con el hollín de alguna sombra misteriosa. Pero acabando la plática, apareció Oliver a decirle a John que los portadores le hablaban, aunque realmente solo fue para regañarlo por andar diciendo que se casara con Kate y solamente los adultos tenían permitido hacer esas propuestas y esas cosas. Por sus lados, todos investigan de forma individual, Luisa a los portadores y Patrick a las demás clases, llenándose todos de mucha información, aunque también cabe decir que Patrick aquí se da cuenta de los sentimientos que tiene por Emilico y así bien bonito. Pero finalmente Kate acaba pensando que tal vez va siendo hora de llevar a cabo otra reunión nocturna para ver qué procedía con toda la información. Llevando a cabo aquella reunión, ataron todos los cabos y entre ellos usaron una flor que le habían dado a Patrick para acomodar todas las piezas, deduciendo que el culpable, el del manto, debía de ser el que inició todo el incidente aquel día del fantasma. Viendo el mapa que tenían y dándose cuenta de que el culpable había señalado ciertos lugares en los cuales cuando escarbaron vieron que les dejó instrucciones de ir en la noche al salón, llegando todos diciendo el culpable que Kate la entendería mejor que nadie porque era una mutación al igual que ella, es decir, sombras que recuerdan todo incluso antes de volverse humanas, que recuerda
todo lo que han vivido en esa casa, haciendo enfurecer a Kate, pero con el apoyo de John y los demás logró calmarse, revelando la identidad del culpable, el cual era nada más y nada menos que Mary Rose. Aquí revela que ella en efecto tiene ese poder sobre las cenizas, ella es la causante de los fantasmas. Asimismo les acaba revelando todo lo que ocurre cuando convocan a un niño al ala del abuelo, y aquí me refiero a la unión de cuerpos, es decir, el robo del cuerpo humano por parte de la sombra. Así engaña también con ayuda de Rosemary a Sean y Emilico para meterles un par de cenizas, iniciando una persecución para atrapar a John y Kate, los cuales seguían con su postura firme de acabar con la casa de los Shadows, pero no de esa manera, es decir, sin lastimar a las demás muñecas como lo había hecho Mary Rose, pero al tener ella muchísimo mayor conocimiento sobre el hollín y sobre el terreno, los otros dos no eran rivales para ella, aunque por su parte Edward se dirige a revisar cómo va el proceso de unión de otra sombra, ya que pueden existir dos resultados, o acaban bien y se fusionan con éxito, tal cual como por ejemplo Edward, o el cuerpo humano no resiste y simplemente muere en el proceso. Sin embargo, volviendo con Kate, ella sigue escapando junto con John hasta que llegan a una canaleta donde se le ocurre una gran idea, ya que la canaleta conducía a una fuente, así que toman camino hasta allá. Por su parte, Emily y Sean se libran de las cenizas, ya que Kate previó todo eso y les hizo mantener bastante agua en sus bocas. Llegando a la canaleta y analizando Emily con las señales de Kate, deduce que irían a la fuente donde se hicieron pasar por sus sombras para engañar a Mary Rose y de este modo poder detenerla y capturarla, revelando así Mary Rose que todo fue solamente para ganar tiempo, ya que a ella ya la habían convocado, lo cual significaba que debía apoderarse del cuerpo de Rosemary y no podía seguir viviendo con esa idea. Así que tras el trabajo como lo prometió Bárbara, dejó de sospechar de Kate y al mismo tiempo comenzó a reconocer su trabajo, así que lo único que quedaba era entregar a Mary Rose a los adultos para ser juzgada, entregándosela a Edward, al cual como sugerencia de Kate lo hicieron firmar una orden de recibida, mientras que Bárbara recordaba que antes ella y Mary Rose eran muy unidas hasta que convocaron a Christopher. En ese entonces Bárbara iba a ser desechada por ser una sombra inútil, pero no lo fue al final porque generaba demasiado hollín, aunque cuando le preguntó al otro güey con el que estaba por Christopher, este únicamente le mostró el resultado final de la fusión, diciéndole que si se volvía una portadora podría llegar a ver a Christopher, así que decidió ir a buscar a los demás portadores, entre los cuales sus opciones estaba Mary Rose, pero en ese momento se negó a verla ya que Anthony había llegado a avisarle que era de lo que se trataba la convocatoria, es decir, la fusión de cuerpos, y que una vez que Christopher se enteró de eso, decidió automatarse, huyendo Anthony con Mary Rose, ya que ella había confiado en ellos para comentarles todo lo que ocurría en torno al café y todo eso. Pero volviendo al presente, Mary Rose al llegar con Edward y estar en el ala de los adultos, comienza a hacer su desmadre para tratar de resistirse y huir, pero el control de Edward con el hollín fue muchísimo más fuerte, aunque como último recurso, Mary Rose junto con Rosemary deciden enlazarse por el agujero en la ventana, terminando así con sus vidas, y gracias a la firma de Edward, todo esto caería bajo su responsabilidad y no bajo la responsabilidad de los niños. Aunque acabando todo esto, Anthony visitó a Kate y Emilico en su cuarto, hablando de que era muy probable que Mary Rose y Rosemary estuvieran vivas, ya que de cierto modo todo lo planeó Kate así, y él al enterarse les dejó comida y todo eso, pero lo que les pasó es aún un misterio, aunque le dice que debería volverse más fuerte para enfrentarse a los adultos y que todas las respuestas tanto a cómo huyó, dónde se escondió después de la muerte de Christopher y demás las acabaría respondiendo pero después, mientras ella debía de hacerse más fuerte y obtener más información sobre la casa, retirándose de este modo Anthony. Pero el siguiente día se organizó una junta donde se reveló que la culpable fue Rosemary y que había sido dada de baja, así como una de las gemelas Bell que no aguantó el hollín. Pero como último anuncio fue que el escuadrón de Emilico tendría una nueva líder, ya que su anterior líder, que era Rosemary, pues había sido dada de baja. Así que la nueva líder sería Emilico como recompensa y para demostrarle que sí llegó a reconocer todo su trabajo, aunque le asignaron a la otra gemela para que reemplazara a Rosemary, pero al estar tan traumada no quiere salir de esa habitación, cosa que comenzó a molestar a Mia, pero Emilico se mantuvo firme en dejarla descansar cubriendo su ausencia en el equipo. Y ya al final, por lo mismo, Emilico acabó encarando a Barbie, que quería deshacerse de la Belle, pero Emilico estaba más que decidida a ya no dejar que nadie más muriera en esa casa, decidiendo que Kate y Emilico más que nunca querían todo lo posible por rescatar a todos los niños que llevaron a esa casa únicamente para morir y hacer más fuertes a todas las sombras.